En transmisión. Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más allí con ustedes, salud y familia. Entramos a sus hogares para despojar a la medicina de mitos, vamos a hablar de verdades, vamos a hablar de realidades. Y para ello invitamos a expertos y expertas para estar en la tónica de la materia que eventualmente sea interesante para ustedes, para todos nosotros que aprendemos todo. Y cuando la sexualidad no es interesante y no es importante. Y de eso hay mucho tabú, vamos para que nuestra invitada nos define qué es lo que es un tabú. Hay tabú demasiado en la sexualidad. Y hoy vamos a contar con una amiga relacionada con todo lo que tiene que ver con esta salud, en esta parte de la sexualidad. Ella se llama María Cibada. Bienvenida, María. Agradecida por la invitación, por estar acá. En cuanto a la sexualidad, sí es un tabú y creo que es hora de hablar un poco más de eso, sobre todo en la región. Todavía no he visto. Déjame presentarte, porque ella es diplomada en salud sexual y experta en la parte de neurobiología del comportamiento sexual humano. Neurobiología, estamos hablando de neuroreceptores, biología, células, anatomía. O sea que ya por ahí estamos aceptando que la sexualidad no es del todo consciente. Hay una cantidad de elementos, reflejos y receptores allí. Entonces, María, ahora sí. María, bienvenida a Falconía. Y empecemos por eso. El tema de hoy es sexualidad en el adolescente. Ese mundo de la adolescencia, ese tiempo y esa etapa que tiene tantas cosas misteriosas, tantos recuerdos de lo que fuimos adolescentes. Empezando porque vamos a definir qué es lo que es ser adolescente para luego ir a tratar su sexualidad. Bueno, la adolescencia se conoce como la etapa en donde pasamos desde la niñez y como la etapa de transición entre la niñez y la adultez. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Que ya llegamos a la etapa de la autoexploración, del conocimiento, de ya tener conciencia de lo que somos y por lo menos de nuestra visión subjetiva de lo que tenemos. Entonces, en cuanto a la sexualidad, ¿qué pasa con la sexualidad adolescente? Está formada por la curiosidad. O sea, va de la mano de lo que son los instintos, de lo que es la autoexploración. Entonces, cuando ya llegamos a la adolescencia y ya sentimos por lo menos una atracción tanto romántica como erótica, o nos identificamos, o ya pasamos por la etapa de la expresión del rol de género, por la identificación del rol de género, entonces ya ahí llegamos como ¿quién soy? A preguntarnos ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Para qué es esto? ¿O para qué sirve? Interesante porque aquí hemos tratado el tema de autoestima, o sea, tener, diríamos, conocimiento de quién es uno, qué es lo que debe hacer, pero entonces en este aspecto la sexualidad. Aquí tuvimos invitado en su momento al sexólogo Fernando Bianco y tratamos sobre sexualidad infantil y él nos decía que la sexualidad, porque estamos hablando de la sexualidad del adolescente, pero eso empieza, todos esos elementos y manifestaciones desde que estamos en la vida intrauterina. Y bueno, se pasa por toda esa etapa infantil que tiene elementos muy interesantes que ya tratamos, pero ahora llegamos a un joven o a una joven que empieza a tener un desarrollo de una serie de caracteres que no tenía, era un niño y de repente empieza a cambiar de voz, la muchacha le empiezan a salir pechitos, de repente empiezan unos cambios fisiológicos, una menstruación, y hay una serie de cosas que vamos a seguir tratando en el tiempo. Y entonces esos cambios físicos empiezan también a diferenciarlo de otros niños, porque también eso es otra cosa. A mí me pasaba, si yo siempre pongo ejemplo, me pasaron muchas cosas, pero a mí me pasaba que los niños que iban de mi misma edad estaban más desarrollados que yo. Entonces yo estaba desfasado, pero como era un niño de primero o segundo año de bachillerato y tenía, ¿qué te digo yo? 13 años, pero no tenía el desarrollo de otros muchachos de 13, 14 años. Entonces ese muchacho adolescente empieza a sentirse mal y como que fuera de contexto del grupo, ¿no?
¿Qué piensas tú con respecto a, bueno, probablemente no pueden estar viendo algunos jóvenes, adolescentes, más o menos vamos a entrar en el mundo de ellos. ¿Qué le dirías tú a ellos si se empiezan a sentir mal o una niña empieza a notarse pechitos, entonces le da como pena, empieza a jorobarse para que no se le vean, porque ve que otras niñas no lo tienen? Ok, como usted bien dijo, la sexualidad se relaciona muchísimo con actividades sexuales y en sí la sexualidad es parte fundamental del ser humano, que empieza desde la vida intrauterina. Ya desde la fecundación empieza la sexualidad de un individuo. Entonces primero se pasa por lo que es la diferenciación del sexo biológico, del sexo genético y todo lo que es el sexo cromosómico y hasta el sexo cerebral, porque ahí se define cómo el individuo se va a autoidentificar en lo que es la adolescencia o en la pubertad. Entonces ya cuando se piensan a notar los cambios, tanto se llaman cambios de pubertad primarios o secundarios. Entonces, ok, ¿qué decirle a un niño en eso? Es normal, es parte del desarrollo, es parte de autoaceptarse, de visualizarse, entonces de enmarcarse dentro del cómo se identifica. Que yo soy una niña y estoy pasando por cambios que son normales y que deben ser aceptados, que tampoco pueden ser reprimidos ni en cualquier contexto, porque entonces lo que vamos a crear es que sea un niño inseguro o que sea un niño reprimido en cuanto a lo que él piensa y en cuanto a sus miedos o las curiosidades que pueda tener. Es importante eso con respecto a la liberalidad de los adultos, con respecto a esos muchachos que están en esa edad de desarrollo, para decir, que por cierto, el término pubertad no necesariamente tiene que ver con la adolescencia. La pubertad es un ciclo de desarrollo que tiene como un punto físico, pero el adolescente supera esa etapa de la pubertad y sigue siendo adolescente hasta más o menos los 19 años. Bueno, entonces, hablando de liberalidad, porque vamos ahorita a un corte, ¿cómo podemos entender? Tú mencionaste ahorita género, ahorita me vas a definir bien cuál es el concepto de género, porque estamos hablando de función visual, de función sexual, y estamos hablando de cómo se siente y se ve cada quien, y eso tiene que ver con lo que tú dijiste de género, pero no lo va a definir bien. Ajá, pero ¿cómo hacemos si algo está pasando con el rol que aparentemente tiene que mostrar? La niña debe ser niña y el niño debe ser niño, y qué hacemos los adultos si vemos algo que como que no está funcionando como queremos que debe ser? Ya regresamos, amigos. Tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar.
Continuamos, amigos, amigas, conversando con nuestra amiga María Cibada. Ella es especialista, diplomada en la parte de salud sexual y estamos en este momento conversando de la adolescencia. ¿Cómo vamos a ser liberales o cómo hacemos? Porque de repente también hay como, se hacen con pinches, ¿no? Siempre las niñas con las niñas, los niños con los niños y además hay como una tradición cultural que debe ser así. Pero eso está bien, en esas etapas es normal que anden mucho las niñas con las niñas y los niños con los niños. Ok, en cuanto para definir el género, ¿qué es el género? El género es muy complejo porque lo puedes definir desde cualquier punto de vista, pero en sí el género depende mucho de la influencia social, porque está marcada por lo que la sociedad define como femenino o masculino. Entonces, de acuerdo a ese patrón heteronormativo, es que se van a ciertas características o ciertos roles de género o las expresiones del mismo que se van a enmarcar dentro de lo femenino o de lo masculino. Entonces, el género más común es o lo femenino o lo masculino. Ahí hay que entrar en cuenta y, bueno, investigando un poco más en que eso no se enmarca solamente en eso. Entonces, ya, ¿qué pasa? A veces puede pasar que en la adolescencia que, ok, yo soy niño, pero no me identifico como niño y tampoco como niña. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? sería? Entonces, también pasa cuando no hay disconformidad o una discordia en cuanto a las expresiones de género o a la identificación propia del género. Tú sabes que ahí hay algunas contradicciones porque de repente uno en los documentos le dicen sexo. Entonces, sexo masculino o femenino, o sexo hombre o mujer. Da la impresión que debería de describirse como sexo hombre o mujer porque ese es el elemento biológico y el género, o no sé si al revés. El género es la forma, la expresión, porque de repente es mujer, pero tiene una expresión sexual de varón. Una hipermasculinidad. Una hipermasculinidad. Entonces, ¿qué? ¿Es mujer, género masculino? ¿Se tendría que escribir así? No se escribe así, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a sexo, entramos al que incluso, lo he comentado, la identidad de género es la identidad propia y subjetiva que va a tener el individuo sobre sí mismo. Y el género va a ser su manera de expresarlo. Entonces, él si es el caso, se va a enmarcar dentro de lo que es masculino o femenino dependiendo del patrón heteronormativo. Pero ya sabemos que no se trata solamente de eso. Entonces, sí pasa, que también pasa, por lo menos en el sexo. Las personas que son sexo diversas o que tienen un tipo de anomalías de la diferenciación sexual, tampoco se enmarcan en lo que es hombre o mujer. Ajá. Entonces ahí ya pasamos a otro tipo de diversidad que va a ser también una expresión y pasa. No tanto expresión, sino una autoidentificación. Y eso también es cuestiones biológicas. Sí, ya entraremos en el mundo. Tenemos que invitarte para que tratemos esa parte de sexo diversidad. Entonces vámonos con los jóvenes aún, ¿no? Estos jóvenes adolescentes. Hay un comportamiento muy típico de ellos, hay como un estereotipo, o no sé si es un estereotipo, sino un comportamiento más o menos, un perfil siempre parecido, ¿no? Está muy pendiente de su aspecto físico. Ayúdame a ver, ¿cuál es el perfil de un adolescente generalmente y que uno considera normal? Bueno, lo normal en el adolescente es que primero se autoidentifique y se enmarque dentro de lo que él, la visión subjetiva que tiene él mismo de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo normal? Ver que un adolescente se autoidentifica que está conforme, porque también se han visto adolescentes que no están conformes o tienen discordancia con su género, entonces ya ahí vemos a un adolescente reprimido. Entonces lo normal es que él pueda vivir la pubertad, la adolescencia, y sí, que esté pendiente de lo que en ese momento para él sea necesario. Entonces relacionarse tanto no relacionarse con su mismo género, con su mismo sexo, porque no es muy discriminatorio, pero sí que se sienta bien en cuanto a la aceptación social que él tenga. Que él se sienta bien, que ella se sienta bien. De todos modos, hay una tendencia a irse como una ostra, a recogerse y no relacionarse con los demás, porque a lo mejor hay como que diferencia lo que te comentaba, ¿no? Que todos los niños de 13 años no se han desarrollado, no han llegado a la pubertad con iguales características. Entonces de repente se siente desplazado ella o él. O si no al revés, hay una tendencia a estar siempre como juntos, como un compinche, que viene desde la etapa más o menos esa escolar y se prolonga aproximadamente como hasta los 14, 15 años. Pero de repente hay como un despertar del interés por los otros, bien por ella, por él, le empieza a ser atractivo a ella o él, y entonces empieza a darse cuenta que se tiene que arreglar, se da cuenta que tiene barrito y que se los quisiera quitar, que
no haya como decirle, y el papá, bueno, ¿qué te pasa, muchacho? Pues tú como que estás enamorado, pero realmente el adolescente se enamora, sí se enamora, Sí. hay un enamoramiento ahí. Por supuesto, por lo menos dentro de que marca la orientación sexual, la atracción romántica, que es lo primer elemento a desarrollarse dentro de la orientación sexual, es la atracción romántica. Todo platónico ahí. Ajá. Primero se desarrolla lo romántico, la atracción o el sentimiento de amor, de estar enamorado, de una ilusión, y eso a partir de los 10 años aproximadamente. Luego de la atracción romántica pasa lo que es la atracción erótica, entonces ya pasamos a, sentir deseo sexual por una persona. Entonces ya esto es más alrededor de los 15, 17, 18 años, pero ya es una adolescencia que ya está más prolongada. Y entonces ahí pasamos también a lo que es la atracción de verse con alguien, de querer tener intimidad con esa persona. Entonces esto es una parte que hay que... Ahí sí es delicado, ¿no? Porque sí, eso... el manejo debe ser tanto por los padres como por el entorno, porque aquí hay que transmitir educación sexual asertiva, no tanto ser pasivo como agresivo, sino asertivo. Ir siempre por la vía de educar y de hablar con orientación de calidad, para que el niño no vaya a cometer, no esté tentado a cometer actos que no estén acorde a su edad o que no tengan la madurez necesaria. No están suficientemente conscientes. Ajá, no tengan la madurez necesaria para llegar a eso. Sí, de todos modos, ¿qué le sugeriría a los padres? Esperar que él pregunte y diga, pregunte y se interese en... Yo creo que eso es difícil, no crean. Y pasó con mis hijos. Yo no recuerdo que un hijo mío me preguntara si algo y que más le preguntaban a la mamá. O sea, pasaba eso, ¿no? Esperar que el niño pregunte, el muchacho, el adolescente, ella pregunte sobre su aparente situación, o uno inducirlo y preguntarle, sugerirle, preguntarle qué le pasa. Ahorita seguimos conversando, María, y sobre todo porque esa es una etapa en donde él se descubre, ella se descubre, y viene las posibilidades de la autoestimulación, y eso genera una serie de remordimientos, sobre todo las creencias religiosas, ese tipo de cosas influyen mucho en generar remordimientos y sentimientos de culpa, y hasta dónde eso está bien o no está bien. Ya regresamos a mí. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Qué bien, qué interesante, pues estamos aquí en el intermedio y salió la palabra tabú, porque yo dije al comienzo que tú no diferenciaras eso, el tabú. Estamos hablando de la autoestimulación, la posibilidad de que eso se considere, yo digo, voy a decirlo así para que tú lo complementes, la posibilidad de que eso sea normal, que un joven o una joven se autoestimule, hasta dónde eso es normal, hasta dónde eso le debe crear sentimiento de culpa. Deben haber algunos jóvenes escuchándonos, viéndonos. Ok, un tabú es algo que no está bien definido, o que no está hablado, o que no es conocido, o que simplemente es descartado para no hablarlo y no caer a fondo en sobre lo que de verdad es. Los tabúes en sí los marcan la sociedad. Son supersticiones. Sí, ser, y los marcan la sociedad dependiendo de las creencias propias de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en el tema de sexualidad, lo del autoejercicio de la función sexual, sobre todo en la adolescencia, es normal porque es parte de la fisiología. Entendamos que en la adolescencia se empieza a desarrollar las hormonas
Masculino y femenino Sí, sexual, masculino ¿no? y femenino, las hormonas sexuales. Entonces, ya esto no es algo que él pueda controlar, sino que ya tiene inductores internos, no solamente externos, que los pueda tener, que lo lleven a sentir deseo sexual. Entonces, ahí lo que pasamos en, por lo menos, los sueños húmedos, las erecciones reflejas, las erecciones ¿Qué es sueño matutinas. húmedo? Un sueño Claro. húmedo es una situación subjetiva en donde durmiendo sientes deseo sexual y puedes llegar a soñar teniendo relaciones sexuales, aunque no las hayas tenido. Entonces, las Y erecciones... termina en un orgasmo, Sí, termina en un orgasmo o una eyaculación. claro. Entonces, las erecciones reflejos son muy comunes en hombres porque están mediadas por inductores internos. Entonces, ya hablamos de testosterona. Entonces, la testosterona, por lo menos, es, digamos que cumple un ciclo muy circadiano. Entonces, ahí se presentan las erecciones matutinas. Entonces, bueno, que el hombre despierte con ganas, con deseo sexual, eso es normal. Y en los adolescentes con mucho más razón. Con mucho más razón porque no hay como que como la estimulación. Entonces también pasa que es común porque ellos no tienen tanta frecuencia sexual. Entonces al acumularse el deseo sexual los lleva por lo menos a que el organismo desactive o replantee esa necesidad fisiológica mediante eso. Se hace una sí, expulsión de algo que está en estado de necesidad, parece. Bueno, pero ¿hasta dónde eso es malo? Eso no es malo. Un adolescente que amanezca allí y se dé cuenta y sale asustado, porque están las creencias también. ¿Eso será que estás poseído de cuestiones que te tientan? Porque eso es el diabólico y ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con lo diabólico. No, para nada. Hablando de si es normal o no, es normal porque es parte del desarrollo adolescente y es parte de lo que pasamos como de la autoestimulación para que él pueda saciar las necesidades fisiológicas, porque a partir de esos momentos ya pasa a ser una necesidad fisiológica. Como comer, como Sí, claro, entonces también pasa que cuando una persona, por lo menos los adolescentes que reprimen eso, Ajá. entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se desactiva esa función. Cuando el organismo, para preservar energía, no activa esa función, simplemente la desactiva. Entonces va a ser un hombre o una mujer que cuando de verdad quiera tener o se sienta la capacidad de tener actividad sexual, no va a tener como el disfrute del mismo, porque o no va a sentir deseo o no va a pasar por la etapa de la excitación. Entonces ya ahí pasamos a lo que son los trastornos y las disfunciones sexuales en un futuro. Entonces, ¿qué le dirías a los padres? Por ejemplo, encuentra al joven masturbándose. Bueno, no hemos empleado la palabra, que esa sería la palabra común. ¿Qué? Lo regaña, le dice que me estás haciendo eso, muchacho sucio. Ok, acá entramos en cuando no es normal. No es normal cuando ya pasa a ser muy constante. E incluso hay unas medidas en que dicen que el deseo sexual normal es de 5 a 9 días. Pero entonces si tú ves una actitud en donde el individuo esté haciéndolo constantemente, tenga un deseo sexual alto, ya pasamos a lo que es una hipersexualización. Entonces ya ahí esos son términos que no son normales, porque ya pasamos a lo patológico y a que sea muy constante tampoco es bueno. Hay algunos problemas, yo diría, ya que tienen que ver con los trastornos de conducta, ¿no? Los trastornos de atención, hiperactividad, ese tipo de cosas, ahí debe estar un poquito alterado, ¿no? Probablemente sí. En los adolescentes. Claro, a veces también pasan que por lo menos los adolescentes reprimen muchas situaciones que tienen a través de eso. Entonces a través de la autoestimulación, a través del autoejercicio. Los padres lo que tienen que hacer es buscar la manera de impartir educación sexual de calidad, que no esperando que ellos lleguen y pregunten, porque un niño nunca va a llegar y a preguntar, más si sabe que tiene unos padres muy rígidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desde cierta edad, aproximadamente desde los 9, 10 años, que ya se empiezan a desarrollar ambos tipos de atracción, empezar a ir hablando con el individuo. Y que quede claro que los niños no vienen con la cigüeña, que el sexo seguro, el sexo de barrera, que es un preservativo. Entonces, con eso también se evitan un montón de embarazo problemas. Precoz, el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, que se sientan, que no tengan la capacidad asertiva de ellos tomar la decisión de tener actividad sexual. Porque muchas veces la cesarquía, que es el inicio de las actividades sexuales, por lo menos ahora está muy marcado, que acá en Venezuela se empieza a temprana edad, desde los 11, 13 años. Entonces esto también está marcado por influencia. Claro. Entonces que sea un individuo que de verdad sea responsable de la sexualidad y que tenga la capacidad de ser asertivo
en cuanto a las decisiones que tome y que, ok, no quiero, por ahora no quiero, no estoy preparado, no siento la capacidad de hacerlo, y simplemente si tiene alguna influencia, pueda pararla. Correcto, bueno, entonces educación, información sexual, comunicación es clave entre la familia, en ese tipo de cosas no deben haber secretos. Usted joven, usted niña, hable con su mamá, hable con su padre y no precisamente busque los amigos, porque por ahí, aunque los amigos pueden dar buenos consejos y las amigas, no necesariamente son los mejores consejos, ni tampoco Google, porque muchas veces se buscan por ahí cosas y a veces hay una información muy directa que no está bien razonada y que es confusa. Pues. Bueno, María, gracias. Mira, estás invitada entonces para un próximo programa. Vamos a tratar entonces de sexo diversidad. Y lo que se entiende realmente por rol o función en lo femenino y lo masculino, que no necesariamente está con el sexo biológico, ¿no es correcto? Fíjate, estas son cosas que uno aprende de todos ustedes. María, entonces muchas gracias. Falconía te da las gracias por haber estado presente y toda la gente que te ha escuchado. Y luego cualquier comentario que quieran hacer en este programa a través del correo electrónico que viene en pantalla, urbinavi17@gmail.com, WhatsApp, mensaje por allí a través del 0412-667-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Gracias, María. Hasta luego. Gracias. Shalin Cell. Fin del espacio publicitario. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A.